Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Hoy día vamos a conversar acerca de un dolor de cabeza que es bastante común, frecuente. Generalmente se ve en condiciones que no tienen nada que ver con infecciones, porque una cosa es que nosotros tengamos fiebre, por ejemplo, por una influenza, y además de esto, acompañando a la fiebre, también podemos tener dolor de cabeza, ¿no? Cada vez que un niño dice, me duele la cabeza, los padres se estresan muchísimo y la mayoría de las veces estos dolores de cabeza responden a una infección. Pero en esta ocasión vamos a conversar acerca de un dolor de cabeza crónico, episódico, recurrente, que más comúnmente se ve en mujeres, que puede confundirse en sus características, más no en su distribución, ni en la forma en la que se desencadena con la cefalea tensional, pero que sin duda es una de las principales causas de consulta en neurología, si no la principal. Me estoy refiriendo a las migrañas. La migraña es entonces un dolor de cabeza crónico, recurrente, episódico, que se da por crisis en algunos momentos ante determinadas circunstancias. Es más común en mujeres que en hombres. Creo que el 90% de los migrañosos son mujeres. Habemos un grupo de hombres que tenemos migrañas. A mí me solían dar con muchísima frecuencia en algún momento de mi vida. Ahora me dan de vez en cuando, por ejemplo, cuando veo las notas del colegio o de la universidad de mi hijo, en fin, algunas cosas que te puedan estresar. Como dije, tiene un carácter episódico y recurrente y se da por etapas y por momentos, y generalmente en personas que tienen una historia familiar de migraña, es decir, puede ser hijo de mamá, papá migrañosa. Generalmente es la hija con la mamá, con la hermana de la mamá, las hijas mujeres son las que suelen tener estos eventos y estos episodios. Además se puede relacionar con el ciclo menstrual. Alrededor de la menstruación o en algunos días empieza un dolor de cabeza episódico, repetitivo, que además tiene una característica, es un dolor tipo pulsátil. Sentimos, los que tenemos nuestro dolor de migraña, sentimos que va latiendo. Puede durar horas, días, inclusive podrían ser hasta semanas. Algunas veces motivan la consulta o la concurrencia a los centros de urgencia, porque la única manera de calmarlo podría ser con inyecciones endovenosas de analgésicos o combinaciones de ellas. Lo cierto es que la migraña podría ser realmente discapacitante. Millones de personas en el mundo la tienen, y a lo largo de los años la opinión y el conocimiento médico se ha ido dando cuenta de algunos detalles importantes, como por ejemplo hay tipos de migrañas. Las más comunes son las migrañas con aura, las migrañas sin aura. Hay síndromes asociados a migrañas. Pueden existir combinaciones de migrañas con otras condiciones más, como por ejemplo con vértigo tenemos la famosa migraña basilar. Lo cierto es que no existe un análisis de laboratorio ni una imagen tomográfica o de resonancia que nos corroboren el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico, y para eso nosotros tenemos que identificar factores de riesgo, sintomatología y algunos antecedentes. Hasta ahora no podemos explicar exactamente qué cosa es lo que causa la migraña, además de la historia familiar y de ser mujer, que es la población que más comúnmente la presenta. No encontramos una causa que explique a cabalidad todos los fenómenos que suceden dentro de la cabeza. Se han postulado varias hipótesis. La que durante muchísimos años tuvo más vigencia fue la hipótesis vascular, es decir, la migraña duele, la cabeza duele cuando tenemos migraña, porque los vasos del cerebro se dilatan, pero eso no explica a cabalidad, por ejemplo, por qué con algunos medicamentos que no tienen nada que ver con la dilatación o la contracción de los vasos sanguíneos en el cerebro, las migrañas mejoran. Actualmente hay hipótesis mucho más neurológicamente elaboradas que explican la migraña desde otra perspectiva. Lo que sí se sabe es que hay un componente inflamatorio importante en ellas, y lo que sí se sabe es a reconocer que hay factores que la desencadenan. Por ejemplo, el estrés, largos periodos de ayuno, algún tipo de alimento, el vino tinto, el queso, el chocolate, la luz, salir de un ambiente oscuro a un ambiente claro puede desencadenar la migraña de manera importante en las personas susceptibles. Los periodos menstruales. Las personas con migraña podrían tener también más riesgo de estar vinculados con cambios en el estado de ánimo. El impacto climático podría desencadenar migraña.
Y de pronto también hay algunos aspectos que pueden desencadenar migraña en algún tipo de migrañoso. Yo lo que siempre digo para graficar el escenario de la migraña es que no hay un medicamento ideal para la migraña. Hay muchos y muy buenos. Hay un medicamento ideal para cada migrañoso. Es decir, cada migrañoso tiene que saber con qué se le desencadena su migraña, qué cosa tiene que hacer para que le pase y qué cosa es lo que debería tomar. En mi caso, por ejemplo, ¿no?, el dormir mal, el tener mucho estrés, me puede desencadenar la migraña. Tengo que dormir en un sitio oscuro y tomarme una tableta de ibuprofeno y con eso se me pasa, facilita nomás. Hay otros migrañosos que no. La migraña puede ser común cuando no tiene aura o clásica cuando tiene aura. Son las dos formas más simples de calificar a la migraña o de clasificarla. Lo cierto es que actualmente hay muchos medicamentos y el manejo farmacológico de la migraña se ha dividido en dos grandes grupos. La terapia abortiva, es decir, el momento en el que tú tienes tu crisis de dolor de migraña y estás siendo corroído por ese dolor de cabeza antipático, tienes un tipo de tratamiento que elimina esa sintomatología en el momento agudo, en el momento crítico. Es el medicamento o es la terapia para manejar la crisis migrañosa o el dolor agudo. A eso le llamamos terapia abortiva. O cuando estás empezando a tener los síntomas, ¿no?, que tú ya sabes que te está empezando ese dolorcito que va a ir incrementando. En los primeros 10 minutos tienes que tomar algo que ya cada migrañoso tiene que saber con qué le pasa para abortar el episodio de migraña. Y si tú eres de los migrañosos que tienes episodios muy seguidos de migraña, tienes que tener un tratamiento preventivo para evitar que llegues a hacer crisis de migrañas. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los migrañosos? Por ejemplo, los migrañosos tienen riesgos más elevados de hacer accidentes cerebrovasculares, isquémicos e inclusive hemorrágicos. Es un dato que hay que tener siempre en consideración. El migrañoso tiene más riesgo de tener estos problemas. Personas con exceso de peso también podrían tener mucho más episodios de migrañas. Si usted tiene alguna de estas características y tiene una historia familiar y usted es de las personas que dice yo no tengo migraña, pero me duele la cabeza lo normal, desde ya le digo que no es normal tener dolor de cabeza, a menos que tengas una infección, una gripe, lo que fuere. Pero si no tienes ninguna otra molestia, tener un dolor de cabeza, eso no es normal. Entonces tenemos que estar pendientes a reconocer qué cosa es lo que tenemos para buscar la ayuda pronta. Si usted tiene muchos episodios críticos de migraña, que son los que siempre están con la pastilla en el bolsillo, que van a la emergencia, que le están poniendo inyecciones de medicación para controlarla, tiene que tener un manejo preventivo y para eso hay excelentes y novedosísimos medicamentos. La migraña entonces es un dolor de cabeza crónico, recurrente, más común en mujeres, que puede ser desencadenado por diversos factores, cosas tan simples o elementales como la exposición a la luz solar o cosas tan complejas como el estrés, la falta de sueño, los ayunos prolongados, algunos alimentos. Lo cierto es que cada migrañoso tiene que aprender a conocerse, tiene que aprender a saber manejar las crisis para evitar que éstas se conviertan en los famosos estatus migrañosos que a veces obligan a internar a las personas. El especialista en manejar las migrañas son los neurólogos. Dentro de la neurología hay quienes se han especializado únicamente en cefaleas y dentro de ellas en migraña, que es muy distinta a la cefalea tensional, de la cual hablaremos en otro momento. Lávense las manos, abran las ventanas y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.